Noticias de última hora para la Unión Europea. El suministro de petróleo ruso a Europa se detuvo por completo. Hungría y Eslovaquia buscan con urgencia fuentes alternativas. Se declaró oficialmente que el bombeo de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia, los últimos países de la Unión Europea que lo recibían, se detuvo por completo. Esto fue tras un ataque aéreo ruso al oleoducto Druzhba en Ucrania. El oleoducto Druzhba quedó tan dañado que ya no puede transportar petróleo a Hungría. Ahora Hungría y Eslovaquia le están pidiendo ayuda a Croacia con los suministros rusos, pero ahora por mar. Pero el asunto es que la exportación marítima a la Unión Europea está prohibida desde diciembre de 2022. Orbán y Fico dicen, vamos a ignorar otra prohibición, por favor denos petróleo ruso. Por eso Orbán y Fico están pidiendo desesperadamente ayuda a los croatas, aunque antes ambos decían que solo podían comprar petróleo ruso y solo a través del oleoducto Druzhba. Orbán decía que los croatas son malos y no pueden comprarles petróleo. No mencioné en el episodio anterior cómo Víctor Orbán ganaba miles de millones de euros engañando a los húngaros comprando petróleo ruso. ¿Cómo se detuvieron los flujos de petróleo de Moscú a Hungría? Analicemos este tema juntos. Soy Alexei Pechi. Pero antes de que empecemos este episodio, les pido que se suscriban al canal, den like y dejen cualquier comentario bajo este episodio, además de suscribirse a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción de este video. Ahí publicamos noticias de última hora en cuanto las recibimos. En febrero, Hungría y Eslovaquia dejaron de recibir petróleo ruso repentinamente. La ironía es que el bombeo de petróleo se detuvo después de un ataque aéreo ruso al oleoducto Druzhba, que pasa por Ucrania, en febrero. Según Bloomberg, no hubo suministros de petróleo de Rusia a Hungría y Eslovaquia en absoluto, mientras que en enero eran de 150,000 barriles diarios, aunque en los primeros 2 meses de años anteriores el volumen promedio diario de suministros no era menor a 200,000 barriles, ahora es cero. Pero ¿cómo fue que Rusia dejó sin petróleo a sus fieles súbditos Víctor Orbán y Robert Fico? El 12 de febrero, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiga, informó que un ataque aéreo ruso dañó el 27 de enero el oleoducto Druzhba en Ucrania. Cita del ministro ucraniano. Sabemos que Hungría se prepara para volver a quejarse por problemas en el tránsito de petróleo ruso por el oleoducto Druzhba. Solo podemos aconsejarles que lleven estas fotos a sus amigos en Moscú. Luego, el ministro Sybiga publicó una foto del oleoducto en llamas que los bomberos ucranianos estaban apagando y lamentó, cito, Hungría no expresó ninguna protesta a Rusia al respecto, ni siquiera pudieron pronunciar la palabra Rusia. Doble moral en su máxima expresión. El asunto es que ese día Orbán y su gente declararon que alguien había dañado el oleoducto como resultado de la guerra en Ucrania y ni una palabra sobre que fue la sucia Rusia quien lo hizo. Hungría y Eslovaquia todavía dependen del suministro de petróleo a través del oleoducto Druzhba, siendo los únicos países de la Unión Europea que siguen comprando petróleo ruso. La Unión Europea, en enero de este año, tomó la decisión final de dejar de importar completamente gas de Rusia durante 2027, el cual todavía reciben Hungría y Eslovaquia. Y por supuesto, Orbán y Fico impugnaron esta decisión en los tribunales. La Comisión Europea planea proponer una ley para eliminar la importación de petróleo hacia finales de 2027. Orbán y Fico también aquí amenazan con llevar el caso a los tribunales, diciendo que no, por favor, déjenlos seguir dependiendo de esa aguja rusa. Antes de eso, el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, llamó a Ucrania nuestro enemigo principal por exigir detener el suministro de recursos energéticos rusos a la Unión Europea. Y declaró que Ucrania nunca debe ser aceptada en la Unión Europea. Y sobre este tema hice un episodio aparte con una investigación sobre cómo los fondos de Víctor Orbán ganaron miles de millones de euros con el petróleo ruso barato y los húngaros confiados. El Centro de Estudios de la Democracia del Instituto Europeo de Políticas Públicas presentó un informe que sorprendió a todos.
El análisis reveló que en 2025 los precios del combustible en Hungría fueron en promedio 18% más altos que en la República Checa. Aunque Budapest sigue comprando petróleo ruso más barato, Praga compra alternativas no rusas que son más caras. Sería lógico pensar que si la República Checa paga más por el petróleo, los precios del combustible allí serían más altos. Y Víktor Orbán, que compra petróleo ruso barato, debería haber proporcionado combustible súper barato a los húngaros, pero por alguna razón resultó ser todo lo contrario. Además, la diferencia es del 18%. Hoy se oficializa que Hungría y Eslovaquia no recibirán petróleo ruso por el oleoducto Druzhba en todo febrero. Aunque Rusia destruyó parte del oleoducto desde el 27 de enero, hoy el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, acusó a Ucrania de no reanudar el tránsito de petróleo por razones políticas. Es como decir que, aunque volaron el oleoducto, la guerra continúa. Según Péter Szijjártó, Ucrania supuestamente está simplemente obligada, a enviar a especialistas ucranianos bajo los misiles rusos para que reparen el oleoducto porque Budapest quiere seguir comprando petróleo ruso. Pero, ¿saben? Dan ganas de decir, ¿por qué no va el propio Péter Szijjártó personalmente allá, más cerca del frente, para arreglar ese tubo? Él asegura que, al parecer, son solo razones políticas. Todos los bombardeos que realiza Rusia en Ucrania, según Szijjártó, son simplemente razones políticas. Pero aquí, como dicen, simplemente es un giro de trama al estilo de Tarantino. Péter Szijjártó dijo que él y el ministro de Economía de Eslovaquia fueron a Croacia para solicitar ayuda con el suministro de petróleo ruso. Después citarán a Szijjártó. Escuchen atentamente. Luego lo analizaremos. Es un caso muy interesante, dice Szijjártó. Solicitamos a Croacia garantizar el transporte de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia por el oleoducto Adriático. La seguridad del suministro energético nunca debe convertirse en una cuestión ideológica. Por eso esperamos que Croacia, a diferencia de Ucrania, no arriesgue el suministro de petróleo a Hungría y Eslovaquia por motivos políticos. Y aquí les digo de una vez, no se sorprendan por la descaradez de Víktor Orbán y Péter Szijjártó. Vean el episodio anterior en este canal de YouTube y todo quedará claro. Péter Szijjártó le exige a Croacia que transporte petróleo ruso por su territorio. Pero el asunto es que durante 4 años de guerra a gran escala, tanto Orbán como Szijjártó aseguraron a los húngaros y a toda Europa que Croacia nunca podría garantizarles el suministro de petróleo. Afirmaban que el oleoducto Adria no tenía capacidad suficiente y mencionaban otros problemas similares. Croacia decía que podían suministrar petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia sin ayuda, y ahora estos dos países le piden apoyo a Croacia. Pero para aquellos con poca memoria, quiero recordarles una cita de Péter Szijjártó, quien hoy le pide ayuda a Croacia, y la cita del 29 de septiembre de 2025 dice textualmente lo siguiente. Según Szijjártó, el oleoducto Adriático, que viene desde Croacia, no tiene la capacidad suficiente para cubrir las necesidades de Hungría y Eslovaquia. Las pruebas demostraron que este oleoducto no puede transportar de forma continua y confiable el petróleo necesario. Por más que las autoridades croatas lo nieguen, sin duda quieren beneficiarse de la guerra en Ucrania. Desde el inicio del conflicto, la tarifa de tránsito del petróleo por Croacia ha aumentado notablemente. Y ahora quieren impedir que nuestro país compre petróleo ruso para obtener el monopolio y así ganar aún más dinero. Eso lo dijo Szijjártó hace 4 meses y ahora, poco más de 4 meses después, aquí estamos. Hungría y Eslovaquia le piden a Croacia que les ayude con el suministro de petróleo a través del mismo oleoducto Adriático, que según Szijjártó, en realidad no tiene la capacidad suficiente para cubrir las necesidades de Hungría y Eslovaquia. Entonces, si no pueden, ¿por qué se oponen? Aquí, Víktor Orbán y Péter Szijjártó podrían llevarse una decepción. Szijjártó hoy está echando espuma por la boca. Aseguraba que, supuestamente, la excepción de las sanciones de la Unión Europea contra Rusia que se hizo para Hungría y Eslovaquia, cito, da la posibilidad de importar petróleo ruso por mar en caso de interrupciones en el suministro por oleoducto. Sin embargo,
Les recuerdo que la Unión Europea, desde diciembre de 2022, impuso un embargo total a cualquier suministro marítimo de petróleo ruso. La excepción para Hungría y Eslovaquia, que no tienen salida al mar, preveía suministros únicamente por oleoducto. No había excepción para que los rusos transportaran petróleo por mar si fallaba el oleoducto. Y aquí volvemos de nuevo a Croacia. El oleoducto Adria pasa por el territorio de Croacia y por él el petróleo entregado por petroleros en la costa del mar Adriático. A pesar de los llamados de la Unión Europea a diversificar la compra de petróleo aumentando suministros de otros exportadores por Adria, Budapest lo ha rechazado hasta ahora. El gobierno de Viktor Orbán ha reclamado varias veces que Adria no garantiza el bombeo necesario de petróleo y que Croacia aumentó la tarifa de tránsito. Los políticos y expertos en energía de Croacia negaron todo. El ministro de Economía, Ante Šušnjar, declaró entonces que las acusaciones repetidas constantemente por Hungría sobre el aumento de la tarifa de tránsito y la supuesta insuficiente capacidad del oleoducto no correspondían en absoluto a la realidad. Luego lo citó diciendo que solo es una excusa para seguir comprando petróleo ruso. No tenemos problemas para garantizar los suministros. Estamos listos para comenzar todo esto en cuestión de minutos. Como mostró hoy el estudio del Centro de Investigación de la Democracia de la Unión Europea. El precio por el tránsito de petróleo por el oleoducto Adria es 1,7 veces más barato que por el oleoducto Druzhba. Orbán y Siarta han mentido tanto que ya todo lo que dicen parece falso, porque Siarta afirma que los croatas inflaron los precios para aprovecharse de nosotros. El transporte ahí cuesta casi la mitad. Les daré algunos números para que lo entiendan. La proporción de petróleo ruso en las importaciones totales bajó del 26% en 2021 al 3% actual, pero Hungría la incrementó del 61% al 86% e incluso hasta 92% en ciertos periodos. Eslovaquia depende totalmente del petróleo ruso, pero el oleoducto Druzhba está dañado. Y, ¿saben? Es interesante observar si Bruselas cederá hoy ante Viktor Orbán. Aquí lo dejaré en suspenso. Dejen su opinión y conclusiones en los comentarios. Si este episodio les fue útil o interesante, pueden apoyar este canal de YouTube donando o suscribiéndose de pago. En la descripción del video están los enlaces y datos en varias plataformas. Elijan el formato que prefieran. Estaré agradecido por cualquier apoyo que me den. Eso es todo por ahora. Cuídense mucho. Hasta luego a todos.